Actualmente en México, hablar de justicia restaurativa es enfocarnos en los derechos de las víctimas y no únicamente en la pena impuesta al imputado. Esto implica ejercer el derecho a la seguridad jurídica y el de acceso a la justicia. Hoy conversaremos acerca de las medidas de protección y providencias precautorias que otorga el Estado a las víctimas de un delito. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio la licenciada Claudia Lisset Montoya Rivera, Defensora Pública Federal. Bienvenida. Muchas gracias. Licenciada, pues hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con el sistema penal en nuestro país. ¿Nos podría explicar, para comenzar a hablar de este tema, qué son las medidas de protección y qué son las providencias precautorias? Claro que sí. Bueno, vamos a decir que este tema es de suma relevancia derivado de que hace algunos años, a partir del 18 de junio del 2008, el sistema de justicia penal en nuestro país tuvo un cambio de 360 grados, en donde no solamente se buscaba que la figura del imputado tuviera visibles cada uno de los derechos contemplados en la Constitución y en diferentes normatividades, sino que también se ponderara y se visualizara a la víctima, de suerte tal que aparecen dos figuras importantísimas en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Las primeras de ellas, como bien establece, son las medidas de protección. Las medidas de protección básicamente contempladas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que es un mecanismo que va a tener el Ministerio Público de la Federación o bien los ministerios públicos locales, con los cuales se va a buscar un tema súper importante: la protección y seguridad de las víctimas, toda vez que se encuentra un riesgo inminente por parte de los imputados. Ante esta situación, el Ministerio Público tendrá este mecanismo que buscará proteger de manera efectiva estos derechos que tiene, vinculándolos a varias medidas. Podemos mencionar algunas. Algunas de estas medidas serán la medida de la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y el ofendido. Otra de estas podrá ser no solamente el acercarse, sino evitar que se encuentre cerca del domicilio de la víctima, separarse de manera inminente y de manera inmediata del domicilio de esta, por mencionar algunas. Pero estas medidas, como planteamos, y resulta importante el tema de la seguridad de las víctimas, la autoridad que establezca la imposición de las mismas, que como ya decimos es el Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio Público? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, estableció de manera puntual que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tendrán que proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, de suerte tal que la autoridad que se erige de acuerdo al artículo 20 constitucional es el Ministerio Público, el cual se determina de manera puntual en la legislación que será el garante de proteger y garantizar todos los derechos de las víctimas. Es así como se erige esta primera figura, que es las medidas de protección. Su principal y más destacable característica es ser un garante en la seguridad de estas víctimas ante un riesgo inminente. ¿Un riesgo inminente de quién? De el imputado. Y ahora explíquenos las providencias precautorias. En relación a las providencias precautorias, si bien decimos que estas también aplicarán directamente a las víctimas y a los ofendidos, lo cierto es que aquí hay una característica que las hace diferentes con las primeras que mencionamos. La primera característica importantísima es que quien las va a decretar es el juez de control, que será la autoridad que va a tener que llevar a cabo una verdadera aplicación sobre la determinación de estas medidas. ¿Y cuáles son estas medidas? Estas medidas determinadas o llamadas como providencias precautorias son básicamente dos, que es el embargo de los bienes o bien el aseguramiento de las cuentas bancarias u otros valores que se tienen en el sistema financiero. Y aquí resulta importante destacar la siguiente característica que las diferencia con respecto a las primeras, que es que lo que buscan las providencias precautorias básicamente es tener por protegido la reparación del daño, que este es un dato fundamental a partir de que se da un cambio a nuestro sistema de justicia penal. Se establece con toda precisión que la reparación del daño hacia la víctima va a ser uno de los ejes fundamentales por los cuales el procedimiento penal tiene su principal objetivo. De hecho, esto lo podemos encontrar no solamente en el artículo 20 constitucional, sino en el artículo 1 de nuestro Código Nacional. Ya nos comentaba que las medidas de protección
pues están enfocadas para la víctima no sea revictimizada Claro. por el imputado, ¿no? Pero también estas medidas protegen a la víctima de las mismas autoridades, del mismo sistema de justicia, para que este tampoco las revictimice. Claro, precisamente hablamos en contexto generalizado que la principal función de estas medidas es evitar que no solamente la víctima pueda ser revictimizada por el propio imputado, sino por todas las autoridades, así como por todos los operadores del sistema, porque lo que busca es que realmente sea una parte visible dentro del procedimiento penal, toda vez que ahora está considerada esta garantía de su seguridad como un derecho humano. Y precisamente, ¿quién se encarga de vigilar en todo este proceso los derechos tanto de las víctimas como de los imputados? De las víctimas y de los imputados podremos aquí manejar dos cuestiones importantes ante la pregunta que nos planteas. La primera situación es que, si bien es cierto, habrá una autoridad súper importante durante este proceso, que será el juez de control. Aquí resultan dos figuras relativamente muy importantes. Por un lado, la víctima va a tener, si bien es cierto, una parte importante de su protección con el Ministerio Público, también resulta importante mencionar que tendrá una figura denominada el asesor jurídico de la víctima, el cual básicamente tendrá toda una protección y va a estar de cerca con la víctima, estando pendiente, porque será todo un profesional que le va a permitir ejercer sus derechos de forma efectiva. Y por el lado de los imputados estamos hablando de que estará un defensor público, el cual le brindará todas las características de tener profesionalismo y conocimiento de los hechos en cuanto a lo que estamos hablando, buscando de esta manera tener una equiparabilidad con respecto de cada una de estas partes. Muy bien, licenciada, pues es momento de hacer una primera pausa. Al regresar seguimos conversando sobre este tema tan relevante en el sistema de justicia penal mexicano. Claro que sí. Vamos a la pausa, no le cambie, regresamos. Ya estamos de regreso, estamos conversando con la licenciada Claudia Lisset Montoya Rivera, defensora pública federal. Antes de seguir con nuestra charla, quiero invitarlos a ver la sección Te Escuchamos. En esta ocasión le preguntamos a la gente cómo considera que deberían ser tratadas las víctimas o los familiares de un secuestrado y cómo debe ser reparado el daño. Vamos a verla y regresamos. Bueno, yo pienso que sí se debe resarcir ese daño, pero que se pueda, eso no lo creo, porque no dan la ayuda suficiente, como usted dice, tanto a los familiares y sobre todo a la víctima. Yo creo que no nada más se trata de llevar a la gente a la cárcel, sino creo que también deberían de darle apoyo psicológico, moral, y sí pueden cambiarlos de dirección, incluyendo el Estado. Bueno, lo más importante sería prevenir ese daño antes de eso, y eso es lo que está olvidado en este país. Pero sí debería de haber, por parte, no sé quién será la instancia, pero deben ser los derechos humanos. Al momento que una persona es víctima de una violencia, debe de tener un apoyo, ¿no?, gubernamental, en parte de psicológico y tanto físico, en apoyo financiero, porque lo dice, es una víctima del crimen, ¿no? Pues no hay manera, digo, ya hecho está, no veo cómo de alguna u otra manera puede resarcir el daño que ya se hizo. Digo, estábamos hablando de temas un poco más delicados, entonces no es como que con una compensación, ya sea monetaria o algún tipo de actividad o ayuda que le puedas brindar te vaya a ayudar algo. No, pues no, ya no se repara el daño, ni con el tiempo, ni con dinero, ni con nada, ¿no? Ya te queda uno marcado de por vida, y para la familia también, o sea, todos. Pero las personas que sí han sufrido este caso, ¿cree usted que van a estar a gustos de cambiar a su familiar por X cantidad de dinero, por un apoyo que puede durar 3 días, 1 mes, 6 meses, 2 años? No lo hay. No lo hay. Y en eso es donde deben de poner mucha atención las autoridades. Pues yo pienso que se debería de tener programas para ayuda psicológicamente para la familia, ¿no? Porque si en el caso de alguna persona que haya fallecido,
secuestro o pérdida total de dinero, ¿no? Es muy difícil levantarse para la gente. Entonces los gobiernos deberían de crear programas para ayuda a estas personas, porque obviamente psicológicamente están totalmente destrozadas. Eso sería muy importante. En el caso de, ahora sí, de la gente que hace estos secuestros, debería de haber más cadenas o condenas más grandes o fuertes para ellos, ¿no? Sería pues una ayuda para un trato psicológico, ¿no? Porque esto sería muy traumante un secuestro y eso pues yo creo que nunca se olvida, ¿no? Y si el gobierno ayudaría pues sería en esa forma, creo yo, en resarcir entre comillas el daño, pero no creo que se elimine al 100%. Resarcir no se puede, es algo imposible, pero sí se les puede ayudar psicológicamente para que ayudarles a superar un poco el dolor o el trauma que han sufrido. ¿Cómo pueden tratar a las familias? Pues ya que precisamente su familiar fue tratado de esa forma tan terrible y tan criminal, las familias deben tener muchísima apoyo, mucho apoyo moral y económico, que sus familias sean remunerados, aunque emocionalmente, espiritualmente jamás será lleno, pero sí que los traten muchísimo mejor, que les den muchísima ayuda. Bueno, es que también la autoridad no puede resarcirlo, sería algo así como, bueno, no se podría, no es la forma, sino ir directamente contra el secuestro. Ese sería realmente ir contra los criminales y todo. Sí, la familia lo pasa muy duro, psicológica, le rompen toda la estabilidad que tiene, pero las autoridades sí no pueden resarcirse. Lo que tiene que hacer es ir contra los criminales para que esto no suceda. Pues ahí estuvo la opinión de la gente. En esta ocasión, pues, hablamos de un delito de alto impacto. ¿Cuál es su impresión? Claro, en relación a este tema y desde la postura de la Defensoría Pública, como defensor público, me gustaría comentarte que si bien es cierto, existe la postura de que resulta difícil poder llevar a cabo el hecho de resarcir el daño que pudiese haberse causado en un delito de alto impacto, lo cierto es que también se encuentra planteada la otra contraparte, que es la postura de los imputados, en donde también es su derecho el poder llevar a cabo una manera de pagar, por así decir, el daño que se hubiese causado. Esto está planteado en la Ley General de Víctimas, en donde se habla de una manera muy generalizada en la forma en la que podemos reparar el daño, y decimos que este daño debe ser reparado de manera integral, y eso es lo que se está buscando actualmente con el sistema penal de justicia, en donde no solamente quede la postura de no la protección para una de las partes, sino para todos, y que se dé la oportunidad de que se pueda llevar a cabo la reparación del daño de manera plena, eficaz y de manera integral. En nuestro sistema penal mexicano, ¿quién se encarga de dar vigilancia y cumplimiento a la reparación del daño? Por un lado, el juez de control es uno de los garantes principales para determinar en su sentencia la forma en la que se va a llevar a cabo la reparación del daño y que ésta sea de una forma integral y que no solamente se consideren los aspectos económicos, porque basta por poner algún ejemplo, hay algunos delitos en los cuales la víctima lo que no quiere es que le den dinero porque considera que no tiene una tasación económica la manera en la que le llevaron a cabo una afectación, sino por el contrario, a veces hasta una disculpa para ella es hablar de un tema de mayor reparación del daño. Esto es lo que se ha estado hablando actualmente de la justicia restaurativa. Retomando un poquito acerca de las medidas de protección, ¿cómo se pueden solicitar y quiénes las pueden solicitar? Hablar de las medidas de protección, sobre la forma en la que las debemos de solicitar, básicamente podemos decir que son tres las personas que les pueden llevar a cabo la solicitud. Es la víctima, o el ofendido y el Ministerio Público. Resultaría que ellos son los tres posibles solicitadores de este tema, y aquí resulta un tema muy importante, que ante quién lo deben de tramitar. Por un lado,
Quien le va a determinar la medida de protección a la víctima, como lo habíamos considerado hace un momento, va a ser el Ministerio Público. Él va a ser el garante sobre este tema y resulta muy importante porque el Ministerio Público tiene que hacer una ponderación de 3 cosas muy importantes al momento de determinar la medida de protección. La primera de ellas es verificar que realmente el imputado represente un riesgo inminente para la víctima. La segunda es, y va concatenada con la primera, es llevar a cabo una evaluación de este riesgo para determinar entonces, ahora sí como una tercera situación, cuáles de estas medidas de las que poníamos en un ejemplo hace un momento será la idónea y la que va a dar la protección mayor sobre la seguridad de la víctima o bien del ofendido. ¿Cuál es la duración de estas medidas de protección una vez que se otorgan? El Código Nacional establece que la duración es de 60 días naturales, los cuales pueden ser prorrogables una sola ocasión por 30 días más. Esta sería la duración máxima. Y aquí solamente cabe hacer una excepción, que en el caso en el que la causa que dio origen a la imposición de la medida hubiese cesado, se deben de llevar a cabo en ese mismo momento una solicitud para que estas medidas de protección queden canceladas. Y ahora, con lo que tiene que ver con las providencias precautorias, ¿quién las puede solicitar? En este tema estamos hablando de la misma manera, como es estas, tanto las medidas de protección como las providencias precautorias son 2 figuras que velan los derechos fundamentales de las víctimas o de los ofendidos. Será solamente las víctimas, los ofendidos y el Ministerio Público quien puedan solicitarle a la autoridad jurisdiccional, es decir, al juez de control, que lleve a cabo la imposición de una medida en el caso de una providencia precautoria. ¿Cuál es el papel que tiene el Instituto Federal de Defensoría Pública en este tema de medidas de protección? En el caso de las medidas de protección, nosotros al estar en el resguardo de todos los derechos de los imputados, básicamente velamos en que en el momento mismo en el que se lleve a cabo la determinación por parte de la autoridad jurisdiccional de esta medida de protección por un lado o bien por lo que hace a las providencias precautorias, se estén velando los derechos del imputado, de suerte tal que no vaya a ser una medida severa la que se esté estableciendo y se considere un riesgo que no tiene el imputado sobre la víctima o el ofendido. Y es lo que estamos hablando, es decir, darle una situación de paridad a ambas partes, a la víctima, al ofendido, pero también al imputado, derivado de que ambos tienen una gran gama de derechos que deben de ser protegidos por cada uno de los entes. Desde el lado de la defensa tenemos que estar y ser garantes de cada uno de los derechos que tienen los imputados. Si en algún momento alguna de las partes ve vulnerados sus derechos cuando se solicitan estas medidas o estas providencias, ¿ustedes tienen competencia para poder velar por los derechos? Claro que sí, nosotros estamos en espera de que cualquiera, ya sea los imputados consideren, porque aquí resulta importante hacer un pequeño paréntesis y justo lo que mencionábamos hace un momento, en el tema de que si en realidad la causa que dio origen a la misma ha quedado eliminada, pongo un ejemplo para que sea mucho más fácil este tema, podemos hacer un ejemplo rápidamente, sí, claro. En el caso en el que el imputado pudiera ya haber garantizado o reparado el daño y se haya llevado a cabo la imposición por parte de la autoridad jurisdiccional de un embargo de sus bienes, el instituto puede llevar a cabo la solicitud de una audiencia ante el juez de control con el ánimo de que dicha providencia precautoria cese o sea cancelada. Muy bien. Bueno, pues es momento de hacer una segunda pausa. Al regresar tendremos algunas llamadas del auditorio para que les dé respuesta. Claro que sí. Vamos a una segunda breve pausa y regresamos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Ya tenemos algunas llamadas del auditorio en la sección Te Respondemos. Vamos con la primera llamada, es de el señor Arturo López de Ecatepec, Estado de México, y él pregunta ¿cuánto tiempo puede durar una medida de protección? Ya lo habíamos hablado, pero recordémosle al señor Arturo cuánto dura. Sí, como en términos generales podríamos nuevamente mencionar que el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que será una duración de 60 días naturales, los cuales pueden ser prorrogables en una sola ocasión por otros 30 días más. Muy bien, pues ahí está la respuesta. La siguiente pregunta es del señor Rodolfo Juárez. Él nos comenta que el Ministerio Público le prohibió a su hijo acercarse al domicilio donde vive su nuera y como consecuencia
pues ya no puede ver a su nieto. Y él pregunta ante qué autoridad puede acudir el señor Rodolfo y bueno, su hijo, para que se revise si esta prohibición es correcta. El señor tiene que acudir de manera directa ante el juez de control, el cual es la autoridad que va a poder llevar a cabo 3 situaciones muy importantes. A partir de que se ha decretado una medida de protección, como es el caso de esta que le ha sido impuesta, que es la separación o el no acercarse o la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima o el ofendido, estas son 3 de las posibles medidas de protección en las cuales deben de estar revisadas por el órgano jurisdiccional. Y resulta muy importante que solo tiene 5 días a partir de que se impone para presentarse directamente, solicitar una audiencia, y el juez va a tener 3 posibilidades. La primera es que va a ratificar la medida, la segunda es que la puede modificar, o la tercera es que establece que se cese la medida y que quede eliminada completamente. Aquí me surge una duda que yo creo que el auditorio también debe de tener. ¿Qué pasa si la persona incumple con estas medidas? Muy bien, nuestra legislación establece en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales que cuando se incumple una de estas medidas se puede hacer uso de las llamadas medidas de apremio, las cuales van desde una multa hasta un arresto por 36 horas, en las cuales lo que se busca es justamente ejercer presión con el ánimo de que se cumplan de manera cabal para hacer velados los derechos de las víctimas. Está mejor cumplirlas desde el principio. Como debe ser. Vamos con la siguiente llamada. Es de la señora Irene Romero. Ella pregunta, ¿quiénes pueden solicitar una providencia precautoria? Una providencia precautoria, como lo habíamos comentado, la puede solicitar el Ministerio Público, la víctima y el imputado. Y resulta muy importante que para que esta pueda darse, se tiene que llevar a cabo una solicitud también ante el juez de control, y él tiene que determinar 2 datos muy importantes. El primero de ellos es que el hecho ilícito por el cual se está hablando va a proceder una reparación del daño. Y otro dato muy importante es que la persona a la que se va a establecer esta providencia precautoria tendrá que ser la persona a la que se le está imputando la calificación del delito. Muy bien. Vamos con una pregunta más. Es del señor Rodolfo Sierra. Él nos comenta que fue atropellado por el conductor de un vehículo y esto le causó lesiones que le han generado gastos para poder recuperarse. Y él pregunta si puede solicitar que se le garantice que la persona que lo atropelló pague los gastos que ocasionó a su salud. Sí, claro, justamente eso es lo que buscan las medidas de protección, y aquí lo que debería de hacer es acudir de manera directa al señor Rodolfo ante el Ministerio Público, en donde se le inició su carpeta de investigación con el ánimo de que le establezca estos hechos que están sucediéndose, y en este mismo momento lo que él hace es dar la instrucción para que se dé una medida de protección y se pueda establecer con todo con todos los derechos que se está estableciendo. Y además no solamente esto, sino que se puede llevar a cabo también la solicitud ante el órgano jurisdiccional con el ánimo de que se garantice la reparación del daño y se establezca una providencia precautoria. Muy bien, pues ahí estuvo la respuesta a las preguntas del auditorio. Muchas gracias, licenciada Claudia, por darle respuesta. No, al contrario, gracias a ti. Pues ya se nos termina el tiempo, ya nos vamos, sin antes recordarle al auditorio que los servicios de defensa penal del Instituto Federal de Defensoría Pública son totalmente gratuitos. Pues ahora sí, ya nos vamos, agradecemos al equipo de producción que hace posible este programa, a usted por sintonizarnos, lo esperamos la próxima semana, quédese en la señal del canal judicial.